video vamos a hacer un ejercicio combinado de números complejos, paso a paso. Lo vamos a realizar a mano y luego vamos a ir comprobando con la calculadora científica para que no te equivoques nunca más al usar esta herramienta. Y al final del video te quiero comentar que vamos a realizar este ejercicio únicamente con la calculadora para que lo puedas hacer en segundos. Mi nombre es Rubén y soy profesor de matemática. Comencemos. Bueno, vamos a trabajar con este ejercicio. Fíjate que tenemos multiplicación, suma y división. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Como en todo cálculo combinado, vamos a separar en términos. Separamos en términos y como podés apreciar, la primera operación que tenemos que hacer es esa multiplicación. Entonces vamos a comenzar con la multiplicación. Como ya sabrás, en una multiplicación de números complejos, lo que tengo que hacer es la propiedad distributiva. Es decir, este con este y este con este, y luego multiplicar este con este y este con este. A medida que vayamos avanzando, te voy dejando acá arriba y en la descripción del video todos los links correspondientes por si querés repasarlos desde cero, ¿sí? Bien, entonces comencemos con la multiplicación. Acordate que después esto lo voy a hacer con la calculadora, ¿sí? 2 por 1, 2. Más por menos, menos, 2 por i, 2i, más por más, 3i por 1 nos queda 3i, más por menos, menos, 3i por i nos queda 3i al cuadrado. Bien, ahora recordá que i al cuadrado, ¿cuánto vale? Vale menos 1 por definición. O sea que esto nos queda 2 menos 2i más 3i menos 3 por menos 1. Acordate que acá está multiplicando, un error muy frecuente, ¿sí? En definitiva, nos queda 2 menos 2i más 3i, menos por menos te queda más, 3 por 1, 3. ¿Y ahora qué hacemos? Agrupamos parte real con parte real, es decir, el 2 y el 3, y parte imaginaria con parte imaginaria, este con este. Entonces, nos queda 2 más 3, 5. Menos 2i más 3i, eso nos queda más 1i o i, que es exactamente lo mismo. Bien, por lo tanto, este es el resultado de la multiplicación. Bien, bueno, ahora vamos a comprobarlo con la calculadora científica, ¿sí? A ver si nos da exactamente lo mismo. Y de paso, la aprendemos a utilizar. Bueno, prendemos la calculadora y lo primero que tenés que asegurarte que estés en el modo correcto, es decir, sacando complejos. O sea que apretamos el menú, nos vamos a complejos o complex, apretamos el igual y ahí ya tenemos seleccionada la calculadora para sacar números complejos. Y en este caso vamos a realizar la multiplicación. Algo importante, siempre los números complejos tenés que colocarlos con paréntesis. ¿Bien? O sea, ¿qué ponemos? El primer número, 2 más 3, acá tenés la i. Cerramos el paréntesis. Si querés poner por o directamente abrís el otro paréntesis y la calculadora ya te lo toma como que es una multiplicación. 1 menos i, cerramos el paréntesis y apretamos el igual. Y automáticamente nos aparece el resultado. 5 más i. ¿Bien? ¿Coincide con lo que nosotros hicimos? Sí, perfecto. Entonces podemos continuar. Por cierto, te quiero decir que yo estoy usando esta calculadora Maxwell. Es ideal para secundaria y universidad. Fíjate qué fácil que realizamos operaciones con números complejos. Continuemos ahora con el ejercicio a mano. Bien, colocamos el resultado abajo de la operación, más, y ahora vamos a hacer esa división. Para hacer la división, acordate que necesitamos tener el conjugado del denominador. ¿Qué es el conjugado? Es el mismo número, pero con la parte imaginaria cambiada de signo. Es decir, el conjugado de 1 más i es 1 menos i. Bien, entonces vamos a multiplicar numerador y denominador por 1 menos i. O sea, que esto nos va a quedar. Vamos a hacerlo acá. 4 sobre 1 más i. Y dijimos que lo vamos a multiplicar por 1 menos i, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a trabajar.
Si querés, acá podés hacer distributiva. Yo como ya sé cuál es el resultado final, no lo voy a hacer todavía. Voy a dejarlo para después, ¿sí? Entonces, te va a quedar en el numerador, lo dejamos igual. 4 por 1 menos i. Y en el denominador tenés dos alternativas. Una, hacer propiedad distributiva, como hicimos con la multiplicación, o utilizar la diferencia de cuadrados. Yo, para agilizar el video, voy a hacer la diferencia de cuadrados. Es decir, que esto te va a quedar 1 al cuadrado menos i al cuadrado. Y volvemos al mismo concepto que vimos hoy. I al cuadrado, esto vale menos 1. Por lo tanto, esto te va a quedar de la siguiente manera. En el numerador lo dejo igual. 4 por 1 menos i. Y en el denominador nos va a quedar 1 al cuadrado, que es 1. Menos por menos más 1. Continuemos trabajando. Te va a quedar 4. Todavía acá no voy a hacer distributiva. 1 menos i. Y en el denominador, ¿cuánto nos va a quedar? 1 más 1, 2. Bien, y ahora podés apreciar por qué no hice distributiva anteriormente. Porque puedo simplificar. Este me queda en 1 y este me queda en 2. O sea que esto me quedó 2 por 1 menos i. Ahora sí, hago distributiva. 2 por 1, 2. Más por menos menos, 2 por i, 2i. Y ese es el resultado de la división. Vamos ahora a ver con la calculadora si nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos la división con la calculadora científica con números complejos. Vamos a poner la expresión 4 sobre, y ahora tenemos 1 más i. Apretamos el igual y automáticamente nos aparece 2 menos 2i, que es el resultado de esta división. Y fíjate que coincide con lo que nosotros hicimos. Pero tenés otra alternativa para poder escribirlo. En vez de ponerlo con línea de fracción, puedes hacer 4 dividido, y acá mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenés que usar paréntesis, si no te va a dar cualquier cosa, ¿sí? 1 más i. Cerramos el paréntesis, apretamos el igual y nos da exactamente lo mismo. Es decir, que vamos muy bien. Sigamos con el ejercicio a suma. Bien, por último vamos a hacer la última operación que nos quedó, que es la suma. Vamos a sacar ese paréntesis, haciendo la regla de los signos. Esto lo copio igual, más por más, 2, más por menos, 2i. Y ahora, ¿qué hacemos? Agrupamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Es decir, que te va a quedar 5 más 2, 7. Acuérdate que cuando está la i sola hay un 1, ¿sí? 1 menos 2 nos queda menos i. Y ese es el resultado final de este cálculo combinado. Ahora, lo que te prometí. Vamos a resolver este ejercicio directamente con la calculadora. Vas a ver que en un segundo lo tenés resuelto. Bueno, vamos a hacer entonces este cálculo combinado de números complejos con la calculadora. Tenemos la multiplicación, paréntesis, 2 más 3i, cerramos el paréntesis, por, o no lo ponemos, la calculadora ya lo interpreta, que hay una multiplicación, paréntesis, 1 menos i, cerramos el paréntesis, más 4 sobre 1 más i. Apretamos el igual y fíjate que el resultado final es 7 menos i, que es exactamente lo mismo que nos dio cuando lo resolvimos el ejercicio a mano. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te invito a que te suscribas para seguir con más videos de matemática. Nos vemos en próximos videos. Saludos.